Hola, ¿qué tal? Yo soy Angie Peña y bienvenidos a una crítica cinematográfica. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo les digo la siguiente oración? El olvido que seremos. Pues es un poquitico nomás, compleja de analizar, pero no imposible. Este es el nombre de la producción en la cual vamos a hacerle la crítica el día de hoy. Esta es una adaptación a su novela anónima, es decir, sí, yo sé que sabes que es anónima. Sí, se llaman igual, exactamente. Entonces, esta es escrita por Héctor Abad Facialince, donde narra y relata desde su punto de vista la vida de Héctor Abad Gómez, que sí, si hacemos la asociación, exactamente, es el papá. Él lo percibe como un hombre bondadoso, carismático, un buen hombre, familiar, preocupado por su sociedad. Tiene la profesión de médico, pero se la ejerce por el modo de la docencia. Entonces le enseña a muchachos universitarios, pues, él dice que más que enseñarles, es como a enseñarles a ser útiles, digámoslo de alguna manera, a la sociedad. Entonces, más allá de una transmisión de conocimiento, es una transmisión de una preocupación por la sociedad. Pues que lo resaltan muchísimo que tiene Héctor Abad Gómez, y es esa preocupación hacia cómo está su sociedad, hacia la infancia, hacia las generaciones futuras, hacia la sanidad, el alcantarilla, un montón de cosas se preocupa ese hombre, que pues realmente, resumiéndolo en pocas palabras, hacia la salubridad colombiana. Bueno, esta película fue realizada en el año 2020, pero estrenada en el 2021. Es netamente colombiana, realizada por Producciones Dago García, pero es dirigida por Fernando Trueba, que es español, y protagonizada por Javier Cámara, que también es español. El resto del elenco pues ya viene siendo más conformado por colombianos. Esta película tiene algo muy interesante, y es un juego de paleta de colores. Digamos que la película está ubicada en las décadas 70 y 80 en Medellín, Colombia, donde, haciendo un contexto general, Medellín ha sido una de las ciudades muy golpeadas demasiado por la violencia. Entonces Medellín fue de esas pocas ciudades colombianas, porque lastimosamente aquí la violencia en Colombia se ha visto más por el hecho de las zonas rurales. Medellín fue golpeada con el narcotráfico, con la narcopolítica, con paramilitarismo, con conflicto interno entre guerrillas. Entonces todo esto se aborda entre la década de los 70 y los 80, cambiando, digamos, que las personas que lo hacen, porque no son como los mismos grupos, pero se vive esa violencia constante respecto al tema. Y como en toda parte del mundo, es esa violencia hacia las personas que piensan diferente. Entonces, hacia el revolucionario es malo. Hacia la persona que dice, no, esto está mal, eso es malo. Entonces, digamos que existe ese choque. Cerrando el contexto, nos ubicamos en una Colombia, iniciamos en los 80. Y es curioso cómo inicia la película, porque no iniciamos en Colombia, iniciamos en Italia viendo una película. Nos proyectan imágenes de otra película, donde el hijo, Héctor Abad hijo, está viéndola con una chica. Están viendo la película, muy bien, sale, termina su cita y él llega a su habitación en Italia, porque lo más probable es que él esté pasando sus estudios universitarios en Italia. Él llega ya, recibe dentro de sus mensajes en el teléfono, le dicen, vamos a hacerle un homenaje a tu papá porque tu papá lo obligaron a pensionarse de la universidad. Es decir, que por derecha lo echaron, por lo menos le dejaron la pensión. Entonces, pues él es muy consciente de esa preocupación y de ese es lo que representa para su papá ser docente. Él viene a Colombia y llega y ve a su papá, él se sienta acá, se encuentra con todas sus hermanas, cuando llegan al auditorio, él se sienta acá y a su papá lo encuentra en la otra hilera. Y su papá se da cuenta y con un tuito le hace así. Y es muy mágica esa escena porque nosotros nos trasladamos por ese tubito a una imagen a color, porque anteriormente las imágenes eran a blanco y negro. Entonces, las imágenes de la década de los 80 es a blanco y negro. Nos trasladamos por ese tubito y llegamos a la década de los 70, que es a color. Entonces, es muy interesante porque normalmente uno asociaría al revés. Uno diría,
Si la época está más avanzada, pues se supone que esa sería la del color y la época anterior sería blanco y negro. No. Acá los colores juegan de una manera fenomenal y es el hecho de que los colores están simbolizando alegría, esa familiaridad, esa felicidad. Sí, todo ese como ese regocijo, es todo lo que puede entrar dentro de la felicidad de una familia conservadora de los años 70, colombiana, como con 6 hijos, así, tal cual. Entonces esa alegría, todos son niños, la mayoría hay como 3 niños, entonces todos ese color que le ponen a la vida, ¿no? También aquí hay algo muy interesante y es que juega la música. La película, como toda narración, tiene su inicio, nudo y desenlace. Y la música acompaña este proceso. Pues bueno, no iniciamos 100% con la década de los 70 de esta color, sino iniciamos en la década de los 80 y nos trasladamos a través de un tubito a la década de los 70. Allí, bueno, encontramos a las hermanas de Héctor Abad cantando, bailando. Una de las chicas toca instrumentos y todo esto. Y ella, digamos que la historia de esa persona en general parte en dos la historia de la familia. Entonces vemos ese proceso del canto, del baile, la música que toca, ya después vemos un poco una música más melancólica, de pronto menos entonación al momento de cantar notas, porque pues hay algo que a ella le impide hacerlo. Este personaje fallece y hay muy interesante porque volvemos a ver otro corte temporal. Ya estamos como acostumbrados a que vemos a un niño de 12 años contar y ver cómo ve a su papá preocupado. El niño quiere ver un muerto, entonces preocupado como por todos esos intereses. También nos cuentan con unos planos medios, unos enfoques, tiene muy pocos enfoques al rostro. También nos cuentan con planes generales de la casa, de todo lo que hacen, cómo puede criarse un niño con ese contexto en Colombia de los décadas del 70. Pasamos al hecho de que el personaje fallece, entonces estamos en la iglesia, el papá y el hijo tienen como un choque con la religión, debido a que Colombia es un país muy laico y pues en la década de los 70 un poquito más, entonces la religión y el catolicismo tenía que verse demasiado para la educación, para los castigos, para todo tenía que estar la religión de por ello. Entonces el papá está con este choque, él está en la Eucaristía que se realiza para pues enterrar a la chica y él sale de la iglesia, el hijo lo acompaña atrás y hay una escena muy interesante y es que el hecho que hay un charco. En el charco se ve el reflejo del papá y tenemos una cámara desde acá arriba donde él ve como ese reflejo, esa tranquilidad y ese blanco, como todo calmado, a pesar de que los colores nos estaban transmitiendo muchísimas emociones. Entonces tenemos una emoción ahí, una tristeza respecto a la muerte, tenemos como también esa tranquilidad respecto al tema de cómo ellos viven su vida. Y pasamos de ese charco, él levanta su mirada y ve pasar un carro realmente rápido. Cuando nosotros vemos pasar ese carro rápido, ¡pum!, nos metemos otras escenas de blanco y negro, es decir, cambiamos de línea temporal, pasamos a la década de los 80. Es muy interesante esa transición. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un momento donde nos están diciendo tristeza, también nos están dando calma, donde es como un momento de reflexión y todo es muy tranquilo. Todas las escenas que vimos en ese momento son muy tranquilas. Y pasamos al carro, porque nos metieron en el carro, y vemos a Héctor Abad hijo conduciendo ese carro de una manera alocada, rápida, encontramos música, licor, entonces eso es como ese cambio de emociones muy rápido, porque un momento pasamos a estar triste a como, ay, espérame, acomodo. Entonces digamos que esos cambios de colores son muy interesantes y muy buenos porque las personas o los espectadores que ven la película se pueden adaptar y pueden decir, ay, si estoy en blanco y negro, estoy en la década de los 80, si estoy a color, estoy en la década de los 70. Ya vemos desde traspaso, ya vemos cómo afectó la muerte y eso es algo muy chévere que hace la película y es que no nos deja vacíos. Digamos que cuando se hacen películas donde hay varias líneas temporales, crea ese choque donde pues decimos como, bueno, ¿y qué pasó en este trayecto? ¿Me hace falta algo acá? No, la película realmente está muy bien
realizada en ese sentido, donde pues uno al momento de hacerla como que ahí le van aclarando las dudas y no quedan esos huecos. Sí, entonces como la impresión de saber, bueno, volví a la década de los 80, pero resulta que no estoy en la escena de la década de los 80 que me dejaron del tubito. No, ya estoy en una escena preliminar a lo que estaba sucediendo cuando inició la película. Entonces ya pasa toda esta evolución de cómo él llega a estudiar en el extranjero. Y bueno, hay algo muy interesante que durante ese proceso y esa escena, y creo que marca muchísimo, es la siguiente oración que él daba en una la siguiente texto que él daba en una entrevista radial, y decía lo siguiente: los conservadores me me catalogan de marxista, pero nunca he leído a Marx. Y los marxistas me catalogan de conservador, yo que apoyo la libertad. Yo soy un médico que aprueba la vida. Entonces creo que eso es muy interesante. A pesar de que él daba este discurso, pues después vemos que sí se metió un poquito en la política. Era precandidato a las elecciones por acá de Medellín. Y cuando él anuncia todo esto también, todo esto es como blanco y negro, ¿sí? Como si ya no hubiera color, ya no hay vida, ya como esa tranquilidad, más bien ese alboroto que había en la infancia se perdiera. Porque digamos que con la muerte de la chica también se perdió como el enfoque del señor y ya dejó de ser un poco familiar a pasar a ser un poquito más profesional. Entonces ya más preocupado por su comunidad y por las causas que él defendía. Entonces llega al final, porque pues es la vida de esta persona, y pues para narrar la vida de alguien pues ya tuvo que por lo menos haber fallecido para poder relatar todo lo que ese ser hizo. Él fallece, lo asesinan. Hoy en día pues se cataloga, ya saliendo un poquito más de la película, se cataloga que lo asesinaron los paramilitares, pues obviamente por su forma diferente de pensar. Y pues bueno, llega la mujer, y creo que esa escena es muy rompe muchísimo. Cuando uno la está viendo transmite demasiado, y eso se le amite o se le da la responsabilidad de esta sensación a los editores, a los camarógrafos, a los actores y a todo el complemento que hacen para poder transmitir esa sensación sin ni siquiera, por ejemplo, mostrar como alguien ahí con sangre o algo por lo parecido, sino como los mismos actores llegan y los personajes llegan y buscan a Héctor Abad Gómez y lo ven ahí postrado con tiros, cómo se lo comunican a todas las hijas, cómo lo ven. Entonces eso es muy interesante, el hecho de cómo eso transmite esa sensación como si uno estuviera ahí, como ¡ay, lo mataron! Entonces es muy interesante. Y más interesante es la siguiente escena. Como pues vivimos en un país laico, así el señor no haya creído en el catolicismo, pues le hicieron una eucaristía católica, pues. Y sucede lo mismo, al hijo le sucede lo mismo que le sucedió al papá con la hija que habían enterrado. Y llegó un momento donde, pues pongámosle, el padre dice dentro de su sermón, dice, la persona que estamos enterrando acá no era muy allegada a Dios. Entonces dijo como dice, no, yo ya voy para donde va, entonces yo me salgo. Y entre salirse, él va y repite esa misma escena que hizo el papá. Va, se para al lado del charco y mira el charco, y tenemos otro enfoque desde acá, pero en esta vez mueven el charco con una piedra. Entonces es como esa inestabilidad, se podría decir, como ese ya no quiero esto, ya cambiémoslo. Entonces ya aquí pasa a un final que nos dan la razón de ser, porque la novela, porque pues como decimos esto está basado en una novela, se llama El olvido que seremos, que es un poema que deja Héctor Abad Gómez. Entonces en general es una película muy buena, por ende es ganadora del premio Goya a película mejor iberoamericana y cuenta con 5 premios platino. En general es una película muy buena, es una película que realmente engancha, juega con muchísimo color, con la atención. Digamos que si uno se descuida un poquitico de tiempo ya estamos en otro lugar. Entonces es una película que pasa todo muy rápido, pero es un ritmo en el cual uno puede llevar el trote. Entonces sí, es una película muy buena, tiene muy buenos planes, la mayoría de los planos son medios, tiene muy pocos enfoques a rostro,
tenemos planes generales, tenemos ruedas de vistas periféricas y en general pues es una película que realmente pues se recomienda. Entonces esto es todo el video que haremos y pues esperemos que nos veamos en una próxima oportunidad. Ya saben, yo soy Angie Peña y chao.